como cuando tú estás en una iglesia por muchos años y tú te acostumbras a esa iglesia en todo lo que se hace en esa iglesia. Tú sabes todo lo que se hace en esa iglesia, el programa que tienen y todo lo que se hace. Entonces, por todos esos años tú te acostumbras a esa congregación, a esa iglesia y a todo lo que se hace en ese lugar. Y si tú te vas a otra congregación, aunque sea cristiana, aunque se predique el evangelio, pero te sientes incómodo porque no es lo mismo, porque tú te acostumbraste a esa congregación y a todo lo que se hacía ahí. Entonces, eso era lo que sucedía con los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Ellos todavía querían volver otra vez a estar con los que hacían estos rituales ahí en el templo. Y hacían ceremonias, ellos tenían fiestas judías. Ellos hacían fiestas. Jesucristo mismo participó en esas fiestas, las fiestas de los tabernáculos, las fiestas. Tenían varias fiestas que ahorita no me vienen a la mente, pero tenían varias fiestas que ellos celebraban. Entonces, al ellos apartarse de los judíos, este pequeño grupo de hebreos, ellos ya no podían participar de las fiestas que ellos hacían. Ellos estaban aislados. Entonces, imagínense ustedes la lucha que ellos tenían. Ya no podían andar entre ellos como judíos, porque ya ellos eran cristianos, eran hijos de Dios, porque habían creído en Jesucristo. Entonces no era fácil. Es como cuando en nuestros lugares de allá donde nosotros somos, cuando una familia se convierte al cristianismo, una persona, un matrimonio, ya uno no puede participar de lo que se hace en las fiestas patronales, en las fiestas que se les hacen a los que le llaman a ellos santos o a lo que ellos adoran. Entonces ya es una lucha porque ya te dicen, bueno, pues tienes que cooperar para la fiesta. A un hermano de aquí, de esta congregación, dice que lo estaban presionando, él estando aquí y allá en su pueblo, le decían, tú tienes que cooperar para la fiesta patronal porque lo querían obligar. Yo le dije, tú no tienes que hacerlo, pues en realidad tú ni estás allá y además tú no puedes adorar a lo que ellos adoran. Y él sabía, pero era una presión que tenían, una amenaza casi que tenían de que tenía que él cooperar para la fiesta patronal, cuando dice, yo no creo en eso, si quieren, hagan lo que quieran, pero yo no puedo participar de eso. Y es el mismo problema que tenían los hebreos, que ellos ya no podían participar de todo lo que hacían los judíos porque ya ellos eran cristianos y ya tenían que apartarse de todo lo que tenía que ver con la ley mosaica que no agrada a Dios. Ya Jesucristo lo hizo todo. Y por eso se les escribe esta carta para que no vuelvan al judaísmo, sino para que se mantengan firmes en lo que han creído, en el evangelio. Entonces, esta carta es para los hebreos, pero es también para nosotros como cristianos, porque a veces también muchos de nuestros hermanos o nosotros mismos podemos desviarnos y volver atrás, volver otra vez a las costumbres que antes teníamos. Entonces, este mensaje es para todos. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este versículo, al igual que todo el libro de Hebreos, es una advertencia a los creyentes para no descuidar la salvación que se nos ha dado. Y los siguientes versículos del 2 al 4 hablan las consecuencias si una persona se descuida de esta salvación. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartición del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí está hablando del Señor Jesucristo cuando Él vino a traer las buenas nuevas de salvación. Y luego dice que los que oyeron también
predicaron este evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Y dice que había muchas señales, milagros por medio de los apóstoles. Cuando usted va al libro de los Hechos, ahí dice todo lo que los apóstoles hacían, el Espíritu Santo en ellos. Entonces, este libro de Hebreos se escribió años después. Por eso dice que si la palabra de Dios, el mensaje que el Señor Jesucristo habló, aún y luego los demás que también escucharon el evangelio, también siguieron anunciando este evangelio. Dice que testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartición del Espíritu Santo según su voluntad. Por eso dice el versículo, vamos al versículo 1 el versículo 2:1, donde dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia quiere decir que con más solicitud, con más, en otras palabras, prontitud, con más, tenemos otros que es necesario con más diligencia que atendamos las cosas que hemos oído. Porque nos podemos deslizar, nos podemos ir por otro lado. El evangelio que se nos ha anunciado, todo lo que hemos escuchado acerca del evangelio, es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas. Todo lo que hemos escuchado en todo este tiempo desde que nos convertimos a Cristo, no debemos de descuidar el mensaje de la salvación. Porque este mensaje de salvación nos hace salvos por medio de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio. Ahora solamente por el mensaje nosotros somos salvos. Solamente por el puro mensaje somos salvos. No tenemos que hacer nada. Y cuando nosotros les predicamos este evangelio a otras personas, son salvos por medio del mensaje. El mensaje de la salvación. Así es que es solamente el mensaje el que hace salva a las personas creyendo en el mensaje que se nos da o el que damos nosotros por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros. Así es que es necesario que nosotros no descuidemos el mensaje que nos trae salvación. Atendamos el mensaje. Cuando se nos trae un mensaje aquí, ya sea quien predique, tenemos nosotros que poner mucha atención al mensaje que Dios nos trae. Porque podemos descuidar la salvación y podemos deslizarnos, como dice ese versículo. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, al mensaje de salvación. Jesús padeció por todos nosotros. Vamos a Hebreos 2:9. Y por ese mensaje de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por ese mensaje que Él dio allí de que por amor a nosotros dio su vida, por ese mensaje nosotros ahora somos salvos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesucristo murió por todos. Jesucristo murió por todo el mundo, pero no todos quieren la salvación, no todos reciben el mensaje. Este mensaje de salvación es para que todo el mundo fuera salvo. Es para que toda persona que escuchara este mensaje que Jesucristo dio su vida por nosotros fuera salvo. Pero muchos no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque no viven la palabra. Porque pueden decir sí creo, pero el creer no es nada más decir creo, sino pedirle a Dios perdón por sus pecados y vivir en santidad. Y eso es lo que se le hace difícil a mucha gente. Porque muchos dicen sí creo en Dios, pero no viven como que creen, sino que solamente dicen que sí creen. Pero la diferencia la hacemos nosotros cuando decimos, yo creo en el sacrificio de Cristo y a Él le dolió su muerte, Él pagó por mí por mis pecados en la cruz y yo debo de vivir una vida en santidad, cargando mi cruz y siguiendo a Cristo. En agradecimiento nosotros, cuando recibimos el mensaje en agradecimiento, es que nosotros le servimos a Dios. Por agradecimiento solamente. Porque no tenemos cómo pagar esta salvación. Si vamos al versículo 14, del 14 al 18, sigue diciendo, Hebreos 2 del 14 al 18. No nos vamos a salir del libro de Hebreos porque toda la enseñanza está ahí.
del 14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo tuvo que hacerse hombre, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero Él siempre ha existido, pero encarnó en Jesucristo, en el vientre de María. Entonces, Él tenía que venir como humano, para que por medio de la muerte de Él venciera a la muerte. Por medio de su muerte en la cruz, Él iba a vencer el imperio de la muerte, como dice aquí. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de los hijos de los hombres, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo antes de Jesucristo, antes de que Jesucristo pagara el precio en la cruz, antes de que Él diera su vida, el diablo tenía el imperio de la muerte. Él reinaba con la muerte. Pero ya en Jesucristo, cuando morimos nosotros, ya Jesucristo venció la muerte por nosotros. Todo cristiano, hijo de Dios, que pasa de esta vida a la eternidad, ha vencido la muerte por medio de Jesucristo. Ya no morimos, dice que solamente dormimos, los hijos de Dios. Porque ya Jesucristo derrotó a la muerte con su muerte. Con la muerte de Jesucristo derrotó a la muerte, según este versículo. Ya la muerte no tiene dominio. Cuando la muerte llega es porque es la voluntad de Dios de que ya pasemos de esta vida. Cuando la muerte toca a un hijo de Dios es porque ya le llegó su hora y Dios le permite a la muerte que lo toque, pero ya es salvo. Ya somos salvos. Simplemente este cuerpo deja de existir, pero el alma que está dentro de nosotros vive eternamente con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todo hijo de Dios que muere, no muere, sino que vive eternamente para siempre. Los que vivimos todavía estamos en peligro de que no llegamos a la presencia de Dios si pasamos de esta vida, porque como el mensaje es que podemos descuidar esta salvación. Y no debemos descuidar esta salvación porque le costó su vida a Cristo. Él dio su vida por nosotros. La incredulidad, déjeme decirle que la incredulidad nos puede separar de Dios. Vamos a Hebreos, ese mismo, al capítulo 3, versículo 12. Cuando nosotros creemos en Dios y después volvemos atrás, es porque dejamos de creer. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay personas que dejan de creer en el Evangelio. Hay personas que después de que creyeron, vuelven atrás y se vuelven al pecado y se endurece el corazón. Por eso dice ahí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad nos aparta de Dios, porque si tú ya no crees en Dios, ¿para qué le vas a servir si tú no crees en Él? Por eso muchos le dan la espalda a Dios porque dejan de creer en Dios. Si tú siempre crees en Dios, nunca le vas a dar la espalda. Aunque vivas en luchas y pruebas, aunque a veces estés en el suelo, pero de ahí Dios te va a levantar, porque tú no niegas que Jesucristo es tu Salvador. El peligro es que las personas le den la espalda a Dios y digan, yo no creo en Dios, yo me voy al mundo y vivo mi vida como yo quiera. Ese es el peligro. Y ese corazón incrédulo en realidad se aparta de Dios por su incredulidad. Tenemos que tener cuidado, porque ya una vez que hemos aceptado la salvación, podemos descuidar esta salvación y podemos perderla también. La exhortación es muy importante entre nosotros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Versículo 13 de ese mismo capítulo, el versículo que le sigue. Antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
El pecado es el que endurece el corazón. Por eso tenemos que exhortarnos los unos a los otros, como dice ese versículo. Y eso es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos. Aquí, cuando se nos trae la enseñanza, el mensaje, cualquiera que sea aquí, se nos trae la exhortación para que el pecado que a veces nosotros nos tienta no nos lleve a la incredulidad. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A veces el pecado nos engaña. ¿Por qué? Porque a veces pecamos y como no pasa nada, creemos que estamos bien. A veces cometemos pecado y como no nos viene un juicio, creemos que estamos bien delante de Dios. Pero el corazón se pone duro y es un engaño, porque tarde o temprano se pagan las consecuencias. Y el problema es que ese pecado trae a otro pecado y ese pecado a otro pecado y se van acumulando pecados y después viene la condenación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Porque no podemos descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado por el sacrificio en la cruz. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera, no solamente a los que están empezando, sino a los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Por el engaño del pecado han caído grandes evangelistas, grandes pastores, grandes siervos de Dios, por el engaño del pecado. Porque a veces creen que una escapadita no es nada, a veces creen que una escapadita, después viene el arrepentimiento y Dios va a perdonar. No, es un engaño. El pecado es un engaño. Acuérdense que cuando Eva y Adán y Eva pecaron, la serpiente, el diablo las engañó. Y pecaron por el engaño del diablo. El diablo sigue operando otra vez, sigue todavía operando con engaño. Nos hace creer que el pecado no nos lleva a la incredulidad. Nos hace creer que todo está bien, para después apartarnos de Dios cuando ya no creamos en Él. Por el pecado, porque el corazón se pone duro por causa del pecado, según estos versículos que estamos leyendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no darle lugar al diablo con cualquier pecado, aunque sea pequeño. Acuérdense que sea un pecado pequeño, como que eres pecado delante de Dios. Entonces tenemos que nosotros no dejarnos engañar por el engaño del pecado, para no apartarnos del Dios vivo algún día, porque este caminar es hasta que el Señor venga. Déjeme decirle que a Dios no se le olvida la obra que cada uno de nosotros hace en el reino de Dios. Hebreos 6 del 9 al 12. Aquí habla muy bonito acerca de a los hebreos y a nosotros también, porque aunque la exhortación es fuerte, pero en estos versículos como que se suaviza un poco para que entendamos que a veces es difícil servir a Dios por el engaño del pecado, por la maldad que hay, y se nos hace difícil a veces este caminar, pero Dios conoce y Dios entiende que en realidad que nosotros estamos en este mundo y tenemos muchas tentaciones, y estos versículos nos ayudan, es como un alivio para que entendamos que a Dios no se le olvida lo que hacemos nosotros en su obra. Y todo tiene su recompensa. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Estos versículos nos dan ánimo, porque dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que mostramos sirviéndole a los santos. A Dios no se le olvida de que tú has sido un servidor, de que tú has sido una servidora. Y aunque a lo mejor has caído en pecado, en tentación y se te ha hecho difícil este caminar, pero Dios tiene la recompensa para cada uno de nosotros.
Él lo que quiere es que sigamos nosotros sirviendo en su obra, en luchas y pruebas, en caídas y en levantadas, pero lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, Dios lo tiene en cuenta. Y Él no es injusto para decir, tú no sirves para nada, sino que cuando caemos, cuando nosotros le fallamos y nos arrepentimos y volvemos delante de su presencia, Él sabe que es una lucha la que tenemos y Él no es injusto para olvidar lo que hacemos en su obra y hemos hecho en el pasado. Es por eso que este caminar no es fácil, porque tenemos al mundo y tenemos al diablo y tenemos la carne que nos lleva a pecar. En verdad el enemigo más grande que tenemos es la propia carne que tenemos, el propio yo. Es el peor enemigo que tenemos. Y después el diablo y el mundo también que nos jala a querer hacer lo que la gente hace allá afuera. Así es que esos tres enemigos nosotros los tenemos constantemente, los palpamos día con día. Día con día usted se levanta viendo la maldad, día con día usted se levanta palpando el pecado, viendo la tentación. Estamos en este mundo, nos relacionamos con este mundo, con este cuerpo en este mundo, y el Señor sabe que no es fácil, pero cuando tú trabajas para su obra, cuando tú haces lo mejor de ti para el Señor, Dios toma en cuenta todo lo que tú haces. Dios toma en cuenta lo que hacemos, y cuando estás en esas luchas, en esas pruebas y en esa debilidad, Dios te levanta, Dios nos levanta, porque Él sabe que hemos dejado al mundo, hemos dejado al pecado por seguirlo a Él. Lo que tenemos que hacer cuando estamos en esas luchas y pruebas, ir delante de Él y gemir delante de Él, y el Señor responde a nuestro clamor. Aquí estuvimos el sábado con los que vinieron. Era un gemir aquí con los jóvenes. Era un gemir aquí. Dije, el Señor está haciendo la obra muy bonita en los que llegan los sábados. Vale la pena el sacrificio. ¿Usted cree que Dios no va a tocar a esos jóvenes que en vez de estar por allá haciendo lo que otros hacen, a lo mejor en una discoteca, a lo mejor por allá en un baile, llegan aquí, están aquí esa hora el sábado, aquí en la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios no los va a tocar? ¿Usted cree que Dios no va a hacer algo en ellos? Claro que sí, porque Dios no es injusto. Dios sabe que han dejado cosas, comodidades por venir aquí, aunque sea una hora o el rato que están aquí. Y Dios va a limpiar. Dios está limpiando. Nada es en vano en el Señor. Pero a veces nosotros somos perezosos. Por eso esos versículos anteriores dicen que no nos hagamos perezosos. A veces decimos, ay, otro día. Ay, después. Ay, a ver quién se levanta. No, hay que levantarnos nosotros. Como el mensaje del hermano Héctor, hay que levantarnos de ese sueño. Ese mensaje era para todos nosotros. Porque todos tenemos que orar. Todos tenemos que ir delante de la presencia de Dios, porque todos somos hijos de Dios y a todos nos cuesta este caminar. Y como nos cuesta este caminar, hay que sujetar la carne. Porque el enemigo más grande que tenemos es la carne, es la incredulidad, es el yo, es el ego. Todo lo que somos nosotros. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol Pedro, para que nos exalte cuando fuere tiempo. Y cuando tú te vas en oración o en ayuno delante de Dios, o incluso te vas a escudriñar las Escrituras, tú te estás humillando delante de Dios y Él te exaltará a su debido tiempo. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo no puedo hacer nada por ustedes, usted no puede hacer nada por mí. Cada uno de nosotros nos corresponde hacer lo que debemos hacer. Orar, escudriñar las Escrituras, ayunar si es posible. Cuando ya dices ya no puedo más, vete en ayuno, vete en oración y el Señor limpia toda basura que se ha acumulado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero si no hacemos ningún esfuerzo, vamos a seguir ahí dando de golpes, dando de trompezones y creemos que todo está bien, pero el problema somos nosotros mismos, porque ya la palabra está escrita, ya la palabra se nos ha dado. Ahora lo que nos toca a nosotros es humillarnos delante de Dios y el Señor va a limpiarnos.
El Señor nos va a limpiar para que demos más frutos. Si Dios te limpia, no es para que te quedes igual, es porque vas a dar más fruto después de que eres limpio. Dice que los pámpanos que dan fruto, los va a limpiar para que den más fruto. O sea que Dios quiere que siempre estemos dando fruto. Dios no se cansa de vernos dando frutos. Entre más frutos damos, Dios demanda que demos más. Nunca es suficiente para Dios. Él siempre dice, quiero que sean más, que vivan más en santidad, que se limpien más. Todo es más. Nunca te va a decir Dios, ya estás bien, ya no te preocupes, ya así como estás, así te necesito. No, siempre dice, el que esté limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. El que sea puro, purifíquese más. Nunca vas a escuchar en la palabra de Dios, ya estás bien, ya no te preocupes, ya. Así te quiero y así te necesito y así te voy a usar. No, dice más y más y más. Así es que Dios nunca nos va a poner un alto en lo que es la santidad, en lo que es vivir para Él. Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, nos dio entrada libre a la presencia de Dios Padre, según Hebreos 10, del 19 al 25. Jesucristo es el que nos abrió el santuario de Dios Padre, para que lleguemos, para que entremos libremente en su presencia, porque anteriormente los sacerdotes eran los únicos que entraban al lugar santísimo, pero ahora Jesucristo nos abrió el santuario y por medio de Jesucristo entramos directamente a la presencia de Dios. Leemos del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ve cómo el Señor Jesucristo, por el sacrificio, nos dio entrada libre a la presencia de Dios. Por eso cuando usted se va en oración, usted tiene libre acceso para llegar a la presencia de Dios. Tenemos libre acceso porque Jesucristo ya rompió el velo. Ya Jesucristo, por medio de su cuerpo, su sangre que fue derramada por nosotros, ya tenemos nosotros acceso de ir directamente al Padre por medio de Jesucristo. Ya no hay ningún impedimento. Libremente podemos entrar en su presencia. Cuando están los cantos, la adoración aquí, tú puedes entrar en su presencia con un canto, con una alabanza que el Señor te toca mientras tú estás en su presencia. A veces sentimos que estamos en otro lugar y no aquí porque estamos en la presencia de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. Cuando tú te entregas completamente en cuerpo, alma y espíritu delante de Dios, humillándote plenamente. Porque ya Jesucristo nos abrió las puertas de par en par para que entremos al lugar santísimo, a la presencia de Dios Padre. Eso solamente lo hizo Jesús, nadie más, ningún santo, nadie, solamente Jesús es el único que pagó el precio y por medio de Él entramos a la presencia de Dios plenamente, libremente en su presencia. Qué glorioso es. Es glorioso, hermanos. Antes no se podía hacer, antes de Jesucristo pagar el precio, no se podía hacer eso. Y Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es humillarnos. El orgullo es el que no nos deja entrar a la presencia de Dios. El orgullo, la altivez, la arrogancia. Nos sentimos que estamos bien y que no necesitamos humillarnos, cuando debemos estar humillados día con día delante de Dios. Necesitamos estar plenamente convencidos de que somos carne y que delante de Dios, para entrar en su presencia, solo podemos entrar humillándonos delante de su presencia.
Es como único podemos entrar en su presencia, humillándonos. Y si tenemos pecados, decirle, Señor, perdóname, porque tengo pecado y no puedo entrar en tu presencia. Pero si tú me perdonas, me limpias de mis pecados, yo puedo entrar en tu presencia. Y por medio del perdón, el Señor te acepta y entras en su presencia libremente. Hace falta humillarnos. Por eso dice, no recuerdo en la cita, creo que en 2 de Reyes 14:7, algo así, dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, si dejaren sus malos caminos, algo así, y buscaré mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que sucede cuando tú gimes delante de la presencia de Dios. Porque el Señor te está limpiando, te está arrancando los pecados, lo que hay en tu corazón. Y en esa humillación, Él viene y sana. Sana nuestros pecados, sana nuestra tierra, como dice ahí. Él viene y hace en nosotros, en nuestra vida, un santuario. Somos templo del Espíritu Santo, según Corintios. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y este templo tiene que estar limpio, santo, para que el Espíritu Santo more allí siempre, día con día, que permanezca allí, en este templo. Por eso no debemos de ensuciarlo con el pecado, con la maldad. Por eso tenemos que estar humillados constantemente delante del Señor, para si hay pecados que a lo mejor nosotros ni nos damos cuenta, el Señor nos limpie de todo pecado que se nos haya acumulado, aún sin darnos cuenta a nosotros. Porque a veces pecamos sin darnos cuenta y a veces sí sabemos que pecamos. Pero cuando estamos pecados nos sentimos sucios delante de Dios. Y para eso está el Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence, nos deja saber, estás sucio. Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte de tus pecados. Si no, no puedes entrar a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos da testimonio de cómo estamos delante de Dios. Para eso Dios lo dejó, para que nos ayude en nuestras debilidades. Y Él sí sabe lo que tenemos, Él sí sabe lo que cargamos. Por eso tenemos que constantemente estar humillados delante de Dios, para si hay algo escondido, salga y seamos libres. Pongamos nuestra fe y nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12, del 1 al 3. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 12, del 1 al 3. Hay que poner la mirada en Cristo porque Él es el modelo a seguir. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a Jesús. Él sufrió hasta la cruz por nosotros. Pongámonos los ojos en Él. Él nos dio ejemplo. Él vive en este mundo y no pecó. Él fue hombre. Él tuvo tentaciones, pero nunca pecó. Nosotros, como venimos de Adán, ya el pecado está en nosotros, pero Jesucristo nunca se contaminó con el pecado, porque Él nació de una virgen engendrado por el Espíritu Santo. Pero nosotros, por naturaleza, venimos de pecado, por eso Dios nos considera. Dios sabe que venimos del pecado, pero si ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nos justifica. Dice que Él justifica al impío. Él nos justifica de los pecados que nosotros tenemos. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en Jesucristo,
que Él sí fue limpio en este mundo. Él nunca pecó, ni con su pensamiento, ni con sus ojos, ni con nada de Él, aunque sí tuvo tentaciones también, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el modelo de nosotros, Él es el modelo a nosotros seguir. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre, porque Él es el que nos ha justificado en la cruz del Calvario. Por Él es que somos justos delante de Dios. Vamos al 12, del 12 al 14. Capítulo 12, del 12 al 14. 12, 13 y 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que levantemos las manos caídas, el versículo antes de ese, y las rodillas paralizadas, y hagamos sendas de justicia para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay veces que estamos paralizados de nuestras rodillas, hay veces que no levantamos las manos porque están caídas, están débiles por causa del pecado, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Si dice que levantemos las manos caídas, eso quiere decir que podemos levantarlas. A veces cuando aquí se nos dice, levante las manos para adorar a Dios, se nos hace que están pesadas las manos, pero a veces es porque en realidad la pesadez que tenemos, a veces es por cómo vivimos, por la maldad que nos asedia, por los problemas que nos agobian. Y a veces decimos, es el cansancio, estoy cansado, no puedo levantar las manos. A veces es el cansancio, pero a veces es todo el pecado que nos asedia. A veces es la maldad que está encima de nosotros. A veces son los problemas que nos rodean, que nos afligen. Todo eso trae aflicción y sentimos las manos caídas, pesadas, que no las podemos levantar. Pues dice que las levantemos. Cuando levantamos las manos hay victoria, porque le estamos diciendo al diablo, yo estoy en victoria. Aquel de arriba es el que me da la victoria. Cuando Josué estaba peleando, Josué y Moisés y Josué tenía una batalla grande allá en el desierto, y Moisés tenía que estar con las manos levantadas para que vencieran. Y dice que se le cansaban las manos y tuvo que venir Aarón y Hur a levantarle las manos y a mantérselas así, porque solamente así podían ganar la batalla. Esto es señal de victoria. Es por eso que a veces, aunque tú no sientas levantar las manos, levanta las manos. Cuando dice aquí el hermano Héctor o Marvin, levante sus manos y adora a Dios, levántelas, aunque a usted se le hagan pesadas, usted puede levantarlas. Es solamente lo que tenemos que hacer, es un símbolo de victoria. Aunque te sientas mal, te sientas cansado, derrotado, agobiado, afligido, levanta las manos porque es señal de que Dios está contigo, dándote victoria en tus batallas. Entonces hay que hacer esfuerzos a veces, aún sobrehumanos, porque el Señor está con nosotros y Él nos da la fuerza. Hay que poner nuestra fe en el Señor. No es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Así es como luchamos. Cuando decimos no puedo más, eso es lo que Dios quiere. Tú no puedes, pero yo sí puedo. Cuando dices ya no aguanto más, no puedo más, el Señor dice yo sí puedo y yo estoy contigo. Haz un esfuerzo. Y cuando tú haces un esfuerzo, Dios pelea por ti. Dios pelea por nosotros. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Vamos por último ya para terminar, Hebreos 4 del 14 al 16. Por medio de Jesucristo tenemos, dijimos en unos versículos anteriores, tenemos acceso al Padre para entrar confiadamente al trono de su gracia. Y vamos a leer en estos versículos también, que confirman lo que ya leímos en otros versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente.
ante el trono de su gracia. No es solamente aquí en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, aquí nos acercamos confiando, porque aquí está la presencia de Dios, pero allá en tu casa también en oración, tú puedes acercarte al trono de la gracia en oración, en tu casa, donde quiera que estés, confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos abrió las puertas para entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre va a haber gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. La gracia es Jesucristo. Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días. Y Jesucristo está con nosotros y también está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así es que a veces nos sentimos solos aunque estemos acompañados, pero es por el pecado que nos agobia, es por la maldad que nos rodea, es por los problemas que nos afligen. Y aunque tú estés con personas, a veces te sientes solo por los problemas que te rodean, por las situaciones que estés pasando. Pero una cosa sí es segura, Jesucristo está contigo. Jesucristo está en nosotros. A veces deja Él que pasemos esa tormenta para ver, a veces está para probar nuestra fe, a veces para darnos una lección, pero ahí está Jesús. Cuando los discípulos estaban en la barca, Jesucristo les dijo, vayan en esa barca, y se fueron en la barca. Y después se vino una tormenta y por poco perecen. Pero Jesucristo venía caminando en el agua. ¿Usted cree que Jesucristo no sabía que la tormenta les iba a venir? Él sabía, pero Él mismo permitió para darles una lección, para que su fe aumentara. A veces las tormentas y los problemas, Dios los permite para que nosotros clamemos en la tormenta, para que nosotros pidamos su auxilio en medio de los problemas. A veces por eso pasan las cosas. No cree que todo lo que nos pasa, todo lo que sucede a nuestro alrededor, no cree que todo es del diablo. A veces Dios permite para probarnos, para ver si en verdad la fe que nosotros tenemos es genuina. Y sabemos que también a veces se levanta el diablo, pero Dios también lo permite. Sea lo que tú estés pasando, no dejes de confiar en Dios. No dejemos de confiar en Dios, aunque sea problemas tras problema, tormenta tras tormenta. Cree que Dios está en el asunto. Él no nos va a dejar solos. Él estará allí. Él estará allí, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, pero Él va a estar allí porque Él prometió que siempre va a estar con nosotros. Y su palabra no miente. Su palabra es verdad. Y esto no es de sentir, esto es de fe. A veces queremos sentir su presencia, pero a veces no la sentimos, pero por fe, Él está ahí. Esto no es de sentimientos y de emociones, esto es de creer. Esto es de fe. Entonces, ese es el mensaje, hermano. No descuidemos esta salvación tan grande, porque a Jesucristo le costó su vida para darnos vida a nosotros. Y tenemos nosotros que cuidar esta salvación, porque pagó un precio muy alto nuestro Señor Jesucristo como para descuidarla y para menospreciar ese sacrificio tan grande que murió por nosotros, solamente para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y llevarnos ante la presencia del Padre, abriendo las puertas de par en par para que entremos confiadamente ante el trono de su gracia y allí encontramos misericordia para el oportuno socorro cada día. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje? Ahí cierre sus ojos delante de la presencia de Dios. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque aunque estoy en luchas y pruebas, aunque estoy en este asunto, en este problema, tú estás conmigo. Estoy en esta situación, pero tú conoces mi problema, mi situación. Tú conoces la situación que estoy pasando y tú conoces mi corazón. Tú sabes que te amo. Se me hace difícil, pero tu palabra dice que tú estás conmigo. Ayúdame a salir del problema, ayúdame a salir de este asunto, de este problema, de lo que usted esté pasando. Solamente usted sabe cómo se siente. Dios sabe tu condición.
Él solamente quiere que clamemos a Él y Él está dispuesto a ayudarnos. Cualquier problema que estemos pasando, Él está con nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe esta adoración de tu pueblo en esta hora. Y gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra. Amén. Adora a Dios con este canto y en breve nos vamos para nuestros hogares. Más de ti quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Sí, Señor, queremos más de ti cada día, Señor. Padre Santo, ayúdanos, Señor, para que nunca nos apartemos, Señor amado, de tu presencia, Señor. Que el pecado, Señor amado, no nos asedie y no nos aparte, Señor amado, de tu presencia, Señor, por incredulidad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, convéncenos cuando estamos mal, para ir delante de Dios, humillados ante su presencia, y así podamos ser limpios por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Padre, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, y te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guarda nuestros vehículos, Señor, y que lleguemos con bien a nuestros hogares cada uno, Padre. Y así, Señor, que tú nos des descanso en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor amado. Y así para un nuevo día, Señor, en tu presencia, donde quiera que vayamos el día de mañana, Señor, que tú vayas con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 5, a las 7:30. Hacia adelante, iglesia.